Los niños en la escultura. La escultura es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa a través de la creación de volúmenes y conformación de espacios. Una de las formas de escultura más llamativas son las figuras de niños, representadas de distintas maneras según la época y el lugar. Se pueden encontrar niños en muy distintas situaciones, posturas y sobre todo sentimientos que pueden pasar de la alegría que provocan sus juegos a la tristeza o enfado causada por un determinado episodio. La prehistoria, del año 10.000 al 4.000 a.C. La escultura de la prehistoria presentaba un profundo significado religioso, ya que lo místico o mitológico era un componente fundamental. Todo era tallado en madera, sílex, hueso, piedra, terracota o pintado, en esta última mediante polvo de matita. En la prehistoria, donde mejor se puede apreciar las representaciones de niños es en el arte mesolítico. Una de las piezas más conocidas es la de un bebé junto a su madre, la cual está dando de lactar. Esta data aproximadamente del año 6.000 a.C. y está hecha de terracota. La temática de la lactancia materna era muy común en las esculturas de la época. Era de las pocas maneras de lograr ver un niño esculpido, tanto en este periodo como en los demás de la prehistoria. Cultura olmeca. Son pocas las esculturas que sobreviven del arte olmeca, aunque se desconoce exactamente si tuvieron otras manifestaciones plásticas aparte. Esta figura infantil de entre 1200 y 900 a.C. representa a un bebé sentado, con una expresión como si estuviese a punto de llorar. Se cree que esta escultura pudo haber funcionado como sustituto para los sacrificios de bebés, o para actos funerarios de infantes de la época, como símbolos de renacimiento espiritual. El material con el que fue elaborado es de loza, engobe bruñido y pintura post-fuego de ojo. En la Edad Antigua, arte mesopotámico, entre 4000 a 539 años antes de Cristo. La escultura mesopotámica se caracterizó por la robustez de las formas, sobre todo de las humanas, rechonchas y con vigorosa musculatura. Al igual que en la prehistoria, en la escultura mesopotámica es muy poca la aparición de niños. Sin embargo, en este tiempo también se solía representar la lactancia materna, dándonos oportunidad de observar algunas figuras de bebés o niños. En la siguiente figura, en donde se observa a una mujer alimentando a su bebé, podemos notar que este no tiene tantos detalles como se le realizaron a la mujer. A pesar de esto, sí se logra apreciar su postura y tamaño. Precede al periodo neobabilónico. Los antecedentes del uso de la cerámica se encuentran en la obtención de la cal y el yeso. Arte egipcio hace 5.300 a 30 años antes de Cristo. La escultura egipcia constituye un capítulo muy interesante en sus dos facetas, escultura de bulto y de relieve, y en ambas se darán prácticamente las mismas características. Surgen como representación de la imagen como un elemento de supervivencia y eran el medio para fijar la personalidad del dios o del difunto. Un gran ejemplo de la escultura de niños en estas épocas son las representaciones que se realizaron del faraón Tutankamón, muchas de ellas siendo bultos y algunas otras estatuas que se encontraron también. Tutankamón tenía 8 o 9 años cuando ascendió al trono de Egipto y se convirtió en faraón. Está hecho de madera policromada y pintura. Fue elaborado en la tumba de Tutankamón. La escultura representa al faraón como Nefertum, el dios del sol naciente. El dios niño de Nefertum era simbolizado por una flor de loto azul, asociada con el renacimiento perpetuo del sol a causa de su cierre por la noche y reapertura al amanecer. Cultura hindú, del año 3000 a 1500 a.C. Dentro de la escultura hindú se ha de mencionar que normalmente las figuras más destacadas eran las de los dioses y los semidioses. En esta cultura podemos encontrar a Ragda, la bruja junto a un niño pequeño en el bosque de los monos Bali, Indonesia. Se cree que se construyó alrededor de 1350 a.C. y se encuentra en el Templo de la Muerte, hecho en piedra en Bali, Indonesia. Arte griego. El arte de la antigua Grecia cultivó todos los géneros de escultura, adoptando el mármol y el bronce como material escultórico, y tomando como temas principales los mitológicos y los guerreros, a los cuales añadió en su última época el retrato de personajes históricos. Al inicio en griega se destacaron las culturas minoica y micénica en el arte. Este tiempo se desarrolló por unos 20 siglos. La escultura donde podemos encontrar a un infante más conocida de la época micénica es la Tríada Divina, que representa a las diosas Demeter,
Perséfone y al dios Laco o Triptólemo, todos vinculados con la agricultura y fertilidad de los campos. Las mujeres tienen los pechos al descubierto y llevan joyas y ropa cretomicénica. Tiempo después, tras un prolongado silencio artístico, al terminar el periodo protohistórico, que abarcaba el arte minoico y micénico, la escultura griega se desarrolló en 3 periodos que se dan en los mejores tiempos del arte. Los 3 periodos son: arcaico, desde el 800 a.C. al 480 a.C. En este periodo podemos encontrar la representación del niño en pequeñas estatuillas. Su característica principal es que no llevan ropa. Igualmente poseen detalles en el cabello y rostro, en los cuales tienen una expresión de inocencia y felicidad. Clásico del 490 a.C. al 334 a.C. En esta época del arte griego, ya se pueden apreciar más obras de la representación de niños en la escultura. Una de las piezas más famosas en esta época pertenece al escultor Lisipo de Sición, y es la estatua que originalmente fue hecha en bronce, de Eros tensando el arco, realizada en 338 a.C. Lamentablemente, todas las piezas de este autor no se lograron conservar, pero se conocen algunas de su creación a través de copias. Helenístico del 323 al 30 a.C. La escultura helenística representa una de las más importantes expresiones artísticas de la cultura del helenismo, y entre sus contribuciones a la escultura se encuentran el desarrollo de nuevas técnicas del perfeccionismo, de la representación de la anatomía y de la expresión emocional humana, y la gran ampliación de la temática, con la inclusión de representaciones en la vejez y de la infancia. En este estilo podemos encontrar la escultura de El Niño de la Oca, la cual fue esculpida por el escultor helenístico Boeto de Calcedonia. La estatua original fue fabricada en bronce mediante la técnica de modelado. Además de pertenecer al estilo helenístico, está enmarcado dentro de la escuela de Atenas. Trata de una escultura de bulto redondo o exento, que representa a un niño pequeño desnudo jugando con una oca. El cabello es ondulado y es el rostro que destaca una expresión de picardía y travesura. Arte etrusco, del año 800 al 100 a.C. La escultura etrusca se creó mayormente de carácter funerario, pero también existieron esculturas de carácter religioso y de tipo monumental. Lamentablemente no quedaron demasiadas piezas de su escultura, especialmente debido a la pobreza de los materiales usados. El Graziani Puto es otra de las pocas estatuas de bronce que existen de la era etrusca. Esta representa a un joven desnudo sentado en el suelo, con el cuerpo inclinado hacia atrás y la pierna izquierda doblada debajo de la derecha. En este último hay una inscripción etrusca al dios Texans como regalo. Su rostro sonriente y regordete y la vivacidad de sus movimientos remiten el bronce a una matriz helenística. El Graziani Puto fue destinado a la divinidad de Texans, protectora de los niños. Es una de las diversas certificaciones de los cultos indígenas en la zona noreste del lago Trasimeno, en Italia. Arte romano. Del año 400 a.C. al 476 d.C. Gran parte de la escultura producida en Roma pertenece a la temática religiosa o está relacionada de alguna manera. Un aspecto importante es que la escultura romana destacó sobre la griega por la elaboración de la escultura retrato. Incluso estos retratos a menudo tenían asociaciones con lo sagrado como en todas las culturas antiguas. Los materiales más utilizados fueron el bronce, el mármol, terracota, arcilla y cera. Niño con liebre. Es una escultura del siglo II del siglo romano. Está realizada en mármol blanco y posee una altura de 41 centímetros. La escultura representa a un niño agarrando una liebre cuya boca tiene un agujero desde el que salía un chorro de agua. Posiblemente estaría ubicada en alguna fuente o complejo acuático de la vía del Mitra. También podemos observar a los niños en monumentos, como es el altar de la Paz Augusta, que es un altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax, solicitada por el Senado romano. Otro lugar donde se podía encontrar niños en la escultura romana era en sus sarcófagos, los cuales fueron un gran aporte
una gran aportación a la escultura. En este sarcófago se muestran a varios niños jugando con nueces, que era un juego de azar. Se usaba tablas, nueces o guíjaros, escondidas en una mano. Jugaban a pares o nones. Los juegos de azar estaban prohibidos para los adultos, pero no para los niños. Este estilo de sarcófago en particular era utilizado para sepultar niños. Edad Media. Arte paleocristiano, primer siglo al cuarto después de Cristo. Desde acá aparecen las esculturas realizadas por los primeros cristianos, inicialmente inspiradas en la imagen romana, pero poco a poco aportando su estilo diferente. En su desarrollo se distinguen dos fases. El primer periodo realizarán sus primeras manifestaciones artísticas en los cementerios subterráneos, catacumbas, en forma de relieves en los nichos. Sarcófago del Buen Pastor, elaborado en mármol, es una de las esculturas más características del periodo. Lo representa como un adolescente imberbe con su morral y túnica corta, llevando el cordero a los hombros. Este importante sarcófago luce una figura alejandrina del Buen Pastor, Cristo como guía y protección de los fieles. Segundo periodo. A partir de este momento, las representaciones se realizarían de forma libre, aislando las figuras y situándolas alejadas del mundo material. Cristo Buen Pastor, siglo IV. Es una de las esculturas más conocidas y populares del arte paleocristiano, representando como un buen pastor vestido con una túnica que carga a una oveja, simbolizando a Cristo como salvador de su rebaño. Arte bizantino, entre 330 y 1453 después de Cristo. El estilo bizantino en escultura debe considerarse como una derivación y degeneración del grecorromano, bajo la influencia asiática. Las esculturas de niños en este periodo son representados como ángeles y mayormente representan al niño Dios o la Virgen. La Virgen Odigitria con medallones de ángeles y santos. Es una estatua que se presenta sola y de pie, como conductora de almas. Tiene uno de los pies adelantado en actitud de empezar a caminar, con el niño Jesús en sus brazos. Arte mozárabe, entre 711 a 1000 después de Cristo. Reaparece la cultura artística mozárabe, de tradición visigoda. Los mozárabes traen un arte que en parte va a ser neovisigótico. La escultura es muy escasa, se limita a piezas de material mobiliario litúrgico, con relieves decorativos con motivos geométricos, florales y animalísticos. Se evidencia escultura de niños en el Monasterio Real de San Benito. Hay una torre construida por Gauselin en el año 1030 que luce ambiciosos capiteles historiados, decorados con figuras apocalípticas inspiradas en el mozárabe. Arte carolingio, del año 780 a 900 después de Cristo. En la escultura se utilizó la imagen como propaganda política, siguió los modelos romanos con intención retratista y realista, usó la técnica de cera perdida. Existen varias pequeñas obras artísticas que se tallaron en marfil. Coperta di Evangeliario del año 850-900 es una escultura tallada en marfil. En la composición aparecen ilustraciones de manuscritos protagonizados por figuras de niños que representan a ángeles y probablemente fueron tallados en los mismos monasterios donde se hicieron los libros. Arte otoniano, del año 950 a 1050 después de Cristo. La Virgen de Oro de Sem es una escultura que muestra a la Virgen María y el Niño Jesús. Es un núcleo de madera cubierto con láminas de fino pan de oro. Está fechada alrededor del año 980. Es a la vez la escultura medieval independiente más antigua del norte de los Alpes y también es una de las pocas obras de arte importantes que han sobrevivido desde la época otoniana. Arte románico. La escultura románica tiene un carácter didáctico, es decir, sirve para enseñar al pueblo que es analfabeto y no puede leer la Biblia ni la vida de los santos. También se esculpían escenas de la vida cotidiana de la sociedad feudal. Caitel Matanza de Santos Inocentes es la escultura que representa el evangelio donde Herodes manda a matar a los niños por el nacimiento de Jesús. Es una escultura de piedra, incorporada en relieve a las construcciones arquitectónicas de la columna. Destaca por los detalles, sobre todo por las expresiones faciales de asombro y terror que transmiten los niños.
El arte gótico. Las esculturas góticas nacieron en los muros de las iglesias a mediados del siglo XII, en la isla de Francia. Es así que las esculturas de niños en el arte gótico reflejan las emociones y las vicisitudes de cualquier persona. Santa Margarita de Antioquía, la mártir cristiana primitiva. Detalla las muchas pruebas dolorosas que soportó antes de su eventual muerte durante el reinado del emperador Diocleciano. Esta obra destaca por el contraste del idealismo y de la delicadeza de la figura frente a las texturas escamosas y toscas del lagarto. En la Edad Moderna. En esta época la escultura atravesó una etapa de esplendor y renovación, el Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI. A diferencia de otras épocas en donde la escultura de niños era escasa, el Renacimiento viene a marcar el cambio, pues hay mayor conciencia de las diferentes necesidades que tienen los niños. San Juanito de Miguel Ángel Buonarroti fue realizada en mármol por un encargo en el año 1945. Le pidieron seguir el modelo de San Juan Bautista de Donatello, pero Miguel Ángel sorprendió representando al santo más joven como un niño de unos 6 o 7 años. La cantoría de la Catedral de Florencia es una escultura que representa los Salmos 150 de David. Todos los personajes son niños, entre las acciones que realizan son el canto y el baile junto a los amorcillos. El maneísmo. Entre 1530 y 1600 después de Cristo. El maneísmo es una corriente de figuras alargadas, espacios pequeños y dramatismo. La primavera, disfrazada de flora de Pietro Bernini, es una imagen de mármol, que consiste en un medio cuerpo que se fusiona a un pedestal ahusado, tallado en forma rústica y energética. Simboliza la abundancia de la naturaleza en primavera y otoño. Barroco, del año 1600 al 1750 después de Cristo. La escultura barroca es realista, en la que aparecen composiciones de gran dinamismo. El dinamismo se debe a lo espontáneo y no a lo ordenado. Júpiter y la cabra almaltea de Gian Lorenzo Bernini es una escultura en la que se muestra a dos niños desnudos jugando tiernamente con una cabra. Se destaca tanto los detalles realistas del cabello de los niños como de la cabra. Rococó, siglo XVIII después de Cristo. Una de sus diferencias más notorias fue la disminución de las colosales dimensiones a comparación del barroco. También el rococó procuró acentuar la suavidad y la delicadeza en el tratamiento de las texturas y movimientos. El amor amenazador es una escultura de Cupido hecha en mármol en la que se puede observar al dios con su amenazante y traviesa mirada que advierte sobre los riesgos de traicionar al amor. En la Edad Moderna del siglo XIX. La escultura del siglo XIX se caracteriza por la diversidad de corrientes y de estilos. Neoclasicismo de 1730 a 1820. La escultura neoclásica se ve envuelta en una corriente filosófica y estética. Niño leyendo de Antonio Canova. Es una escultura de mármol que representa a un pequeño niño desnudo leyendo un libro. El estilo de este autor estaba inspirado en gran medida en el arte de la antigua Grecia. Romanticismo desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Fue un estilo artístico único, el cual iba en contra de los ideales clasicistas y neoclasicistas. Esta obra fue hecha por José Piquer y Duarte. Se representa la muerte de una bebé que no se sabe con exactitud su identidad, pero se cree que fue una hija de Isabel II, la infanta María Cristina de Borbón, fallecida en 1854 cuando solo contaba con días de vida. Realismo del siglo XIX. En este estilo se centra el interés de la realidad circundante. La pequeña bailarina de 14 años por Edgar Degas representa a una joven estudiante de danza llamada Marie Van Goodman. Fue hecha originalmente en cera y se vació en bronce apenas en 1922. Además de esto, la escultura está vestida con una falda de algodón y una cinta para el cabello. La fuente de los 8 niños de Mariano Benlliure, Valencia. Representa a un grupo de 8 niños desnudos jugando y haciendo travesuras, de manera que parece que uno de ellos cae o es arrojado al agua. La escena llama la atención por su dinamismo y lograda la sensación de movimiento.